acordado. A ver, escuchamos esta conversación. Gracias por llamar al Senado de la República. Si conoce el número de extensión, márquelo ahora. Llamando al 3022. ¿Dónde, senador? ¿Y no está Miguel Villarreal ahí? Sí, le comunico un segundo. Sí. Oye, Miguel. Ya hablé con Alejandro Llanas. Te voy a esperar tu llamada, que te comunique con él y pásale por correo bien el número y todo. Pues si se equivoca un número ya nos oímos, ¿sabes, no? Pues, asegurarte y él ya lo va a meter eso, ¿eh? Ya está. Y paralelo yo busco acá a este señor a ver si este mismo me lo puede sacar ahorita. Lo dudo. Pero por lo pronto, como ya está autorizado, digo, ya está técnicamente, ya pasó todo, es nomás que lo etiqueten, que haya dinero para eso y ya. Ya está. Dale, Marco. Órale. Ahora le presento la grabación de la conversación entre el candidato del PAN, Cabeza de Vaca, y el diputado Alejandro Llanas, donde le pide ayuda para sacar adelante un proyecto de 2.300.000 pesos, que no es nada, hombre, para el rancho de su papá. Sí, gracias. Mi diputado, ¿cómo estás? Qué bueno, ¿dónde andas? Oye, mi amigo, ya tengo el número del proyecto. Es un proyecto pequeño, de 2.300.000, algo así. Para que me eches la mano, no tengo toda la información. ¿Qué proyecto? Todo el número y todo. Porque ya tiene número, ya está aprobado y todo. Te lo mando, te va a hablar Miguel Villarreal para pasarte todos los datos. Sí, no, el que está encargado de presupuesto, él está en Hacienda, pero a ustedes les dieron un margen. Tú me dijiste que tú no traías nada personal, esto es para mí, no es para nadie más, esto, ¿ok? Es un proyecto para el rancho de papá, que no me lo pudieron sacar este año. Entonces, si tú me lo empujas y le dices, a ver, esto es mío, etiquétamelo, te lo van a hacer, ¿no? Ahorita te va a marcar y te va a pasar los datos y para que me eches la mano. Si ves que que no te lo ponen, me dices para yo presionar y hablar con Chabelo y con Luis Alberto, con quien tenga que hablar. No es nada, hombre, es insignificante para todo lo que se trae ahí. Pero ya es el colmo que a ti, que no le estás pidiendo nada, que no te hagan el favor, ¿no? Sí, no, ya.